Quédense de pie y vamos a tener la palabra del Señor en este momento. Bendecimos a toda la gente que está conectada con nosotros a través de las vías electrónicas. A ellos les decimos Dios les bendiga, que Dios les guarde y les prospere en todos sus caminos. Una gran bendición poder tenerlos a ellos cada día conectados con nosotros. Y a todos los que en diferido también nos van a escuchar y serán bendecidos con esta palabra. Hoy vamos a predicar sobre el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico. Quiero que la iglesia pues tome todas las notas que tenga que tomar y que comparta este mensaje una vez esté ya listo, completo en las vías electrónicas para seguir bendiciendo a más personas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19 en adelante. El libro de los Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento también tiene su libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, versículo 19 en adelante. Y como leemos siempre, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice, amén. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Levante su mano derecha y dele gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este espejo que has dejado a nuestra alma, este mapa que nos conduce a tu perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartirla con los necesitados, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a predicarla con denuedo, a no apartarnos de ella, pero sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, Dios les continúe bendiciendo. El arrepentimiento bíblico, lo que Dios habla sobre el arrepentimiento. De eso es que quiero hablarle a ustedes en esta hora, en este día. ¿Qué dice el Señor sobre el arrepentimiento bíblico? El arrepentimiento bíblico tiene que ser de manera obligatoria, de manera necesaria, parte del contenido de la predicación del Evangelio. El Evangelio es rico, el Evangelio es amplísimo, el contenido del Evangelio es inagotable. Una vida no será suficiente para terminar de predicar el Evangelio. Por eso no resisto, me molesta y no tolero, les confieso, que se estén predicando cosas que no estén y que no se correspondan con el Evangelio, porque el tiempo es corto, tan corto, que no nos va a permitir el Señor mismo predicar todas las riquezas del Evangelio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, luego de entrar a aquella ciudad donde se encontraba pues la puerta del templo llamado La Hermosa, y entra a ese lugar, entra a ese templo por la puerta llamada La Hermosa, se encuentran con una persona que padecía de inmovilidad en sus extremidades inferiores, una persona que no podía movilizarse y que ya se había acostumbrado a estar mendigando en la puerta La Hermosa del templo, y que cada día se despertaba con un plan miserable, con un plan de mezquindad, con un plan del espíritu de la mujer sirofenicia, el espíritu de conformarse con las migajas. Este hombre ve a estos dos hombres de Dios que como judíos piadosos iban a la hora correcta, exacta, y que la tradición establecía para las oraciones, y se encontraron con este hombre. Este hombre esperaba que, al igual que los demás piadosos judíos,
Juan y Pedro le entregaran una migaja, le entregaran una limosna. Estos muchachos, sabiendo que no poseían riquezas humanas, que no tenían riquezas económicas, me refiero a Juan y a Pedro, le dijeron: mira, las riquezas que tenemos van más allá de las migajas que tú recibes. No tenemos el oro ni tenemos la plata que estás acostumbrado a recibir, pero ¿sabes qué? De lo que tenemos, de eso te damos. Así que levántate y recibe la salud. Y el hombre se incorporó y comenzó entonces a anunciar también lo que había recibido del evangelio. Juan y Pedro, hablándole a los que se habían asombrado por lo que había ocurrido en este episodio bíblico, aquellos que empezaban a darle inclusive posicionamiento a Juan y a Pedro de deidad, de divinidad, ellos lo paran y Pedro de manera radical le dice: muchacho, tranquilo, que yo soy al igual que tu nombre. Y yo he venido acá no para anunciar de mí mismo, he venido aquí para que ustedes se arrepientan y se conviertan, para que ustedes le den la gloria al Dios que a través de Jesús acaba de hacer este milagro. Porque no sé quién sabe en este lugar que la gloria es para Dios, que la pleitesía es para Jesús, que toda honra debe ser dirigida al Maestro, al Señor de la cruz. Y en la altura del versículo 19, Pedro empieza a dar la esencia del evangelio para que el hombre se encuentre con su destino eterno, y es iniciando con el llamado al arrepentimiento. Y me llama la atención que en este episodio Pedro utiliza dos términos en menos de 3 versículos para hablar de los tiempos. Primero le dice a quienes le escuchan: arrepiéntanse y conviértanse si es que ustedes quieren que de parte de Dios venga para ustedes tiempos de refrigerio. La palabra tiempo que utiliza el apóstol Pedro acá en el versículo 20 de manera específica, y en el versículo 19, para que de parte de Dios vengan tiempos de refrigerio, arrepiéntanse y conviértanse. El término griego utilizado acá para tiempo es el vocablo kairos, que como le he dicho en otras ocasiones, hace alusión al tiempo oportuno, al tiempo correcto, al tiempo exacto. Algunos quieren llamarle el tiempo de Dios, y efectivamente, porque el tiempo de Dios es el tiempo oportuno. El tiempo de Dios es el tiempo que te conviene. El tiempo de Dios es el tiempo correcto. Al tiempo de Dios es que llegará a tu vida el matrimonio y el esposo que tú necesitas, no al tiempo tuyo. Al tiempo de Dios, al tiempo oportuno, es que llegará la esposa que tú buscas, que tú necesitas. Al tiempo de Dios es que llegará la bendición y la respuesta por la que tanto has estado orando tanto tiempo. En el tiempo de Dios las cosas salen a la perfección. En el tiempo de Dios las cosas ocurren para que venga refrigerio. Refrigerio es bendición, refrigerio es respiro, refrigerio es comodidad y confort espiritual. En el tiempo de Dios es que verás la gloria de Él manifestada en tu vida. Espera el tiempo de Dios. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo con más vida, por favor. Y Pedro continúa hablando y menciona otro tiempo. Y en el versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Aquí habla Pedro de otro tiempo, y es el tiempo cronos. En ese tiempo cronos, que hace alusión a un tiempo determinado, a un tiempo medido, a un tiempo cuantificado. El tiempo cronos es el que nos dice que a las 12:30 debemos estar saliendo de Itcam, que a las 9 de la mañana todos los domingos debemos estar en punto. ¿Alguien dice amén? En Itcam. Ese es el tiempo cronos.
Ese tiempo cronos que usa Pedro para referirse a la restauración de todas las cosas es otro tiempo. Yo quiero decirle a alguien que la bendición que Dios nos tiene, no tenemos que esperar llegar al cielo para recibirla. No. En el cielo, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, recibiremos otras bendiciones. Recibiremos otros refrigerios, recibiremos otra gloria, recibiremos otra plenitud. Pero hoy hay un tiempo que es un tiempo actual, que es el tiempo de hoy, de Dios, de este momento, de ahora. Y es el tiempo en el que Dios desde ya quiere bendecirte. Alguien tiene que asumir esa bendición en esta hora. No nos conformamos solo con el futuro. Y Él mismo nos ama tanto que ha querido entregarnos desde el presente parte de las bendiciones que ha reservado en la eternidad. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Son dos tiempos diferentes. Pero ¿qué nos revela Pedro con esto? Esto nos trae como revelación, primero, que el tiempo de bendición y de refrigerio está vinculado al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado: arrepentimiento. La bendición del momento presente está vinculado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solo es una etapa inicial, sino que tiene que ser un momento sucesivo de nuestra vida. El arrepentimiento tiene que ser un vivir constante en ese arrepentimiento. Es vernos ante la tentación y recordarle a la tentación: ya yo me arrepentí, tentación, vete para otro lado. Es tiempo para decirle a aquellos que nos quieren venir con propósito destructivo contra nuestra vida espiritual, recordarle: yo estoy marcado por el sello del Espíritu Santo. Yo he sido arrepentido y estoy convertido. En el idioma hebreo se utilizan dos palabras para hacer alusión al término arrepentimiento. Una primera es nacham. Y nacham hace alusión a un arrepentimiento que se queda solamente en el remordimiento. Repita conmigo: remordimiento. Sí, tomé un palo y le di un golpe a esa persona y ahora siento remordimiento. Siento mucho dolor. Yo quiero decirle a la iglesia que el infierno va a estar lleno de mucha gente con remordimiento. Porque no es suficiente el remordimiento. No es suficiente el dolor. ¿Usted sabía que Judas se arrepintió? ¿Usted sabía que Judas, dice la palabra, arrepentido fue y devolvió las monedas? Pero Judas se quedó en el dolor por haber fallado. Se quedó en el remordimiento por haber burlado el propósito de Dios para su vida. No te quedes en el remordimiento. No te quedes en el dolor. Sube al otro nivel del arrepentimiento. Y para eso hay otra palabra hebrea, que es la palabra shub. La palabra shub en el concepto judío es mucho más amplio. Implica dolor, implica sentir dolor, implica sentir tristeza, porque el pecado trae tristeza cuando usted se da cuenta que estuvo en él. El pecado trae remordimiento cuando usted se da cuenta que usted era un cerdo. ¿Alguien dice amén? Que se estaba bailoteando en el lodo. Trae tristeza y dolor cuando usted se da cuenta que usted era un perro. ¿Alguien dice amén? Pero ya usted es un príncipe, usted es una princesa, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, linaje adquirido por Dios para anunciar las grandes maravillas del evangelio. Sí, cuando se dio cuenta que usted vivía vomitando y comiéndose el vómito nueva vez, usted siente dolor, tristeza y vergüenza. Hay gente que todavía ven fotos de ellos, pero ¿y ese era yo? Y yo me revolcaba así. Y yo me daba esos humos así. Sí, a ti había que llevarte, mira, y no sabíamos de ti. A veces te quedabas hasta muerto del humo. Y otro te quedaba listo y te ibas de este mundo de los pases que te daba, de todas esas sustancias prohibidas. Sí, y ese era yo. Y yo andaba por esos lugares y por esos burdeles y acostándome con toda y todo lo que por ahí aparecía. Sí, ese eras tú.
pero ahora soy redimido, salvado, santificado, estoy purificado, he sido justificado por la fe. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todas esas cosas viejas ya pasaron porque he sido arrepentido. Este término shub implica volverse. Es la definición más breve que se da en el hebreo a este concepto de arrepentimiento. Es volverse de lo malo. Dígale que está a su lado, vuélvete de lo malo y tomar el camino de lo bueno. Ese es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico implica como un concepto de 3 conceptos griegos que se utilizan para la palabra arrepentimiento. Hay uno de ellos con el que más me identifico, que es el concepto metanoia. Hay otros 2. Está metamelaí, que es uno que implica de una u otra manera arrepentimiento, pero es un arrepentimiento que se queda en la tristeza, que se queda en el dolor. Pero metanoia implica cambiarse la mente, cambiar de actitud y asumir la mente de Cristo. Dile al que está a tu lado, asume la mente de Cristo. Y empezar a caminar en pos de esa nueva conducta. Eso implica este concepto metanoia que he querido dejárselo a ustedes en esta hora. El arrepentimiento bíblico es un regalo total y absolutamente gratis. Dígale que está a su lado, el arrepentimiento es gratis. De parte de Dios para limpiarnos de nuestros pecados y así demostrarle al enemigo que el pecado no es una mancha indeleble. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe que el pecado no es una mancha imborrable? Que el pecado no es parte de nuestra creación por origen. No nacimos pecadores en el término del primer hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. No, el pecado no lo cargaron en el camino. El pecado no es una carga que nos tocaba llevar a nosotros desde el diseño original. No, el pecado fue un bulto, fue un grupo de maletas que agarramos y nos tiramos encima. Y genéticamente, producto de que nuestros primeros padres así lo hicieron, hemos tenido que heredar esa maldición del pecado. Pero le tengo una buena noticia, dice el apóstol Juan: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pasarán a ser blancos como la lana, dice el Señor. Alguien tiene que aplaudir al Señor más fuerte en esta hora. Amén. Oh, gloria a su nombre. Sí, esa es la virtud del arrepentimiento. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 en adelante, nos dice que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, a Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. Cobraba impuestos y cobraba comisiones mientras más impuestos cobraba. Y le dijo Jesús a Mateo: Mateo, sígueme. Y dejándolo todo, Mateo se levantó y le siguió. Dice el versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía. Pero me encanta la respuesta que Cristo le da a aquellos que entienden que la salvación y los privilegios del reino son solo para ellos. Cristo le dice: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento bíblico es producto del llamado que Dios nos hace. El que inicia el proceso del arrepentimiento no es el hombre. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, yo os elegí a vosotros. ¿Alguien dice amén? Es Dios mismo quien inicia este proceso del arrepentimiento. Es en el corazón de Dios que nace el deseo que usted y yo nos arrepintamos. El apóstol Pablo también se refiere a esto en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Cuando le pregunta a la iglesia en Roma: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
su benignidad, lo bueno de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento. Usted está aquí en este día no porque usted quiso arrepentirse. Usted está aquí en este día porque Jesús le llamó con su voz amorosa y le extendió su mano de amigo para que usted sea arrepentido y convertido en esta hora. Si Él no merece un aplauso por eso, pues yo suelto este micrófono en esta hora. Amén. Wow. El ciclo del arrepentimiento, atención iglesia, el ciclo del arrepentimiento se completa. Lo empieza Dios en el cielo, en la eternidad, en su corazón. Pero ese ciclo del arrepentimiento se completa con la decisión que asume la creación de Dios, de manera específica el ser humano, de aceptar su perdón. Él pone el vaso con el agua acá. Mira, aquí tengo el vaso con el agua. Señale el vaso, levante su mano como si tuviera el vaso en la mano. Aquí tengo el vaso en las manos. Aquí está el agua que va a saciar tu sed. Ahora tú tienes que venir y tomar el vaso para que sacies tu sed. Hay una parte que nos corresponde. En este ciclo del arrepentimiento hay unas cuotas que nos tocan a nosotros aportar. Son ínfimas, son muy pequeñas cuando usted la compara con el aporte que el Padre Eterno ha hecho, evidentemente. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y la Biblia lo refleja de manera clara. Me gusta como lo plantea el libro de Josué, capítulo 24, del versículo 22 en adelante. Y Josué, respondiendo al pueblo, le dijo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Ahora, oiga la parte que propone Josué para que se complete el ciclo del arrepentimiento que ya Dios había empezado en ese momento donde había que decidir si se seguía adorando a los dioses de Egipto o se iba a adorar al Dios de Israel. Dice Josué en el versículo 23: quitad pues, aquí viene la orden, el mandato, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Hay una parte que le tocaba al pueblo hacer. Dios estaba listo para perdonar, Dios estaba listo para ejecutar y aceptar el arrepentimiento, pero necesitaba que el pueblo se inclinara hacia el Dios de Israel. Ahí se completa ese ciclo. Me encanta lo que plantea Jeremías en el capítulo 4, versículo 14 también, cuando le ordena Dios al pueblo a través de Jeremías: chicos, laven su corazón de la maldad. Le está pidiendo: hagan lo que a ustedes les toca hacer. Como Dios, yo voy a hacer mi parte. Ya la hice, de hecho. Ahora a ustedes le tocan lavar su corazón de la maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Quita la maldad de tu corazón para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dios quiere que su creación se arrepienta de su pecado y que con ese paso se acerque y viva de manera permanente en su presencia. El profeta Oseas no quiso quedarse fuera de este tema. El profeta Oseas también plantea lo siguiente, y es una palabra que sirve para este momento que vive nuestra amada República Dominicana. Capítulo 10 del libro de Oseas, desde el versículo 12, dice: sembrad para vosotros en justicia. Es una característica de la gente que se ha arrepentido. Sembrad para vosotros en justicia. Segad, o sea, recoged para vosotros en misericordia. El que siembra justicia cosecha misericordia. Y sigue diciendo: haced para vosotros barbecho. Barbecho es un pedazo de tierra que se puso a reposar por un tiempo para que no se siembre en ella hasta que la tierra se reestructure, se reedifique, se revitamine, se revitalice y vuelve entonces a otra jornada de producción. Y sigue diciendo Oseas: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia.
Es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la gente le acepte iniciando con este arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico, atención iglesia, detiene los tiempos de ira de parte de Dios. El arrepentimiento bíblico detiene los tiempos de maldición de parte de Dios. El arrepentimiento bíblico detiene los tiempos de castigo para una persona o para una nación de parte de Dios. Porque hay naciones que han sembrado para cosechar la ira de parte de Dios. Pero aún esas naciones tiene pueblo de Dios dispuesto a clamar para que el Señor detenga su ira. ¿Habrá alguien aquí que me acompañe en esta oración? Para que Dios detenga sus tiempos de ira. Para que Dios detenga sus tiempos de reprensión. El arrepentimiento bíblico detiene los tiempos de ira y de maldición de parte de Dios. La Biblia nos lo revela en distintas maneras. Y no nos debe sorprender, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Si usted cosechó para ira, prepárese a recibir ira. Si cosechó para maldición, prepárese a recibir maldición, a menos que alguien se ponga en la brecha, alguien haga vallado entre su pueblo y su Dios, alguien se coloque en el escenario donde Dios le escuche para interceder y cambiar los planes que Él tenga para esa nación. Y de eso quiero hablarles también en este día. El libro de Jeremías nos muestra cómo es posible que Dios impida o evite que su ira llegue a una nación cuando un pueblo se levanta en oración. Jeremías capítulo 18, desde el versículo 7 en adelante, dice la palabra: en un instante hablaré contra pueblos y hablaré contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero oiga lo que dice el versículo 8. El mismo profeta tuvo que devolverse a decir lo siguiente: pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Necesitamos que Dios se arrepienta del mal que ha pensado hacer sobre algunas naciones y probablemente sobre esta nación. Necesitamos que Dios retenga su ira, que Dios conserve, aleluya, su furia, que Dios por amor a los suyos vuelva a mirar a República Dominicana con los ojos de amor con los que siempre nos ha mirado, con la mano poderosa con la que ha desviado los huracanes, con la mano poderosa con la que ha desviado los terremotos, con la mano poderosa con la que ha impedido que virus grandes lleguen a nuestra nación. Con esa misma mano poderosa le clamamos en esta hora para que detenga su ira, para que piense en su pueblo, para que no castigue al justo juntamente con los inicuos y los pecadores. La mano de Dios sigue extendida sobre esta nación. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Alguien tiene que glorificarlo por su misericordia. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. El mismo Dios que nos ha guardado, el mismo Dios que nos ha protegido, seguirá guardando nuestra nación, seguirá protegiendo nuestro pueblo, seguirá mirando nuestros niños, seguirá mirando nuestras mujeres, nuestros envejecientes. Y si su ira es indetenible, pues que venga solo sobre los verdaderos culpables y no sobre los inocentes. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. El arrepentimiento bíblico es una muestra evidente de que hemos aceptado ser parte integral del reino de los cielos. Cuando alguien entra por esa puerta que se llama arrepentimiento, en ese mismo momento está aceptando ser parte del reino de Dios. El bautista Juan, mientras bautizaba, le decía a la gente: arrepiéntanse, porque ya ha llegado el reino de los cielos. El arrepentimiento es una muestra de que hemos aceptado su gobierno. El arrepentimiento bíblico se muestra por medio de frutos.
y de resultados. El arrepentimiento bíblico es más que un discurso, es más que una literatura, es más que una conversación. El arrepentimiento bíblico se brota por los poros de quien lo ha abrazado. El arrepentimiento bíblico se evidencia en el vocabulario de quien lo ha profesado. El arrepentimiento bíblico se evidencia en la compasión de las manos de los que han sido arrepentidos y han sido convertidos. El arrepentimiento bíblico, cuando es genuino, no se puede ocultar. El Señor mismo le dijo a los presentes en ese momento a través de Juan mientras bautizaba, y que fueron a cuestionar a Juan el Bautista. Le dice: Juan, óiganme, hipócritas, ¿cuándo llegará el tiempo en que ustedes den frutos dignos de arrepentimiento? La gente que ha sido arrepentida, que se ha arrepentido de su vida pasada, evidencia frutos en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. No me digas que fuiste arrepentido, que te has arrepentido y todavía estás dando obras de la carne. El arrepentido da frutos del Espíritu. El que todavía está en el tajo da obras de la carne, que son cosas diferentes. ¿Alguien dice amén? La gente santificada da frutos del Espíritu. El que todavía vive en pecado da obras de la carne. Y ustedes la conocen cuáles son. El arrepentimiento bíblico debe ir más allá del dolor. Debe ir más allá del remordimiento. Debe contener remordimiento, como dije. Debe contener dolor, tristeza. Pero dice el apóstol Pablo que la tristeza que viene de Dios es para salvación. ¿Alguien dice amén? O sea, usted puede estar triste. Yo le invito a que no esté triste. Pero si en algún momento la tristeza le llega, no es porque usted está en pecado. Hay una tristeza que, si viene de Dios, es para provocar salvación. Pero la tristeza que viene del mundo es para provocar perdición. Hay una tristeza que viene producto del pecado, producto del robo, producto del homicidio, de la fornicación, del adulterio. Esa tristeza produce perdición. Pero esa tristeza que viene producto del dolor que tú sientes por ver tanto pecado, por ver tanta injusticia, por ver tanta maldad, es una tristeza que provoca salvación. La predicación del evangelio, atención iglesia, la predicación del evangelio no está completa si no incluye la predicación del arrepentimiento. Para que sea evangelio completo se debe hablar del arrepentimiento. La gente tiene que saber que tiene que arrepentirse de sus pecados. La familia tiene que saber que tiene que arrepentirse de sus maldades. El que roba tiene que saber que tiene que arrepentirse de su robo. El que fornica tiene que saber que tiene que arrepentirse de su fornicación. El que está hablando mentira tiene que saber, si está escuchando a alguien hablándole del evangelio, que tiene que arrepentirse de su mentira. El evangelio es muy amplio, les dije al principio. Y yo creo de lo que el evangelio habla sobre la prosperidad, y creo que estamos llamados a vivir en prosperidad. Creo de lo que el evangelio habla sobre la sanidad. Estamos llamados a vivir en salud. Yo creo en eso. Yo creo de lo que el evangelio dice y habla sobre el estar nunca solos. Eso es cierto. Yo creo lo que el evangelio dice sobre el gozo y la fortaleza que el gozo del Señor es en nuestras vidas. Yo creo en ese evangelio, pero ese evangelio, si se queda solo en esa parte, está cojo. Ese evangelio le falta una pata importante, y es la pata del arrepentimiento. La gente tiene que escuchar aunque les moleste, o porque el evangelio tiene que molestar. La predicación del evangelio tiene que confrontar a la gente. Un evangelio que no confronta a la gente no es más que un paquito o un pasquín. El evangelio tiene que chocar a la gente de frente y hacer sentir a la gente: óyeme, o me enderezo o me voy para el otro lado. La gente tiene que saber que si está escuchando el evangelio, está escuchando una palabra que lo mueve a vivir en santidad, que lo mueve a vivir en integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor mismo nos dijo: sed santo porque yo soy santo. Y la santidad viene luego del arrepentimiento. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Sí. El libro de Marcos, capítulo 6, versículo 10 en adelante,
Dice, donde quiera que entréis en una casa, cuando el Señor mandó a la gente a predicar el evangelio. Y los mandó a ir de dos en dos. Y en el versículo 12 dice, y salieron y predicaban. ¿Saben qué cosa predicaban? Los primeros misioneros que Jesús envió, estando él en vida, ¿sabe lo que predicaban? Predicaban a los hombres el arrepentimiento. Dice el libro de Marcos, capítulo 13, el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 12. Y los que salieron de dos en dos, probablemente predicaron otras cosas. Hicieron sanidades, dice la palabra, y echaron fuera demonios. Probablemente predicaron que donde Jesús llega y el Espíritu Santo llega, pues los demonios se van. Probablemente predicaron de prosperidad, claro que sí, porque el evangelio es completo. Pero el evangelio de Marcos, este evangelista quiso resaltar que estos misioneros que salieron de dos en dos, ¿sabe lo que predicaron? El arrepentimiento de los hombres. Que los hombres se arrepientan. Porque cuando el hombre se arrepiente, comienza a recorrer un camino distinto y diferente. Y todo lo demás comienza a cambiar a partir de ese momento. Ninguna obra hecha, iglesia, te comparto en esta hora. Ninguna obra hecha por las manos nuestras, por las manos suyas, por grande, sublime, excelsa que sea, podrá superar la eficacia del arrepentimiento para fines de salvación. Alguien dice amén. Puedes hacer todas las bondades del mundo y haga el bien, por favor, dice el apóstol Pablo. Haga el bien siempre. Dile que está a tu lado, haz el bien siempre. Primero a los de la familia de la fe. ¿No le gustó a algunos ahí, no? Sí, haz el bien siempre. Estamos llamados a hacer el bien siempre. Pero por buenas cosas que hagamos, ninguna de esas buenas cosas que hagamos va a superar la eficacia y el impacto que el arrepentimiento bíblico causa en nosotros para con Dios, para los fines de nuestra salvación. Porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque si esto fuera por obras, los apellidos Peña no tendríamos espacio aquí. Amén. O sea, fueran otros apellidos los que estuvieran siendo candidatos al cielo. Amén. Nos enseña la palabra que ese arrepentirse tiene que ver necesariamente con nuestra salvación. En una ocasión el Señor está hablándole a un grupo que va y le cuestiona algunas cosas y menciona dos hechos históricos que el Evangelio no da detalles sobre ellos. Uno de ellos fue el derrumbe de la torre de Siloé. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? La torre de Siloé, imaginemos en aquel tiempo como las torres gemelas acá, pero en las dimensiones que aquel tiempo permitía. Se derrumbó la torre de Siloé y murieron 18 personas. Jesús lo menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y Jesús le dice, esas 18 personas que murieron porque eran más malas o peores que ustedes. No, le tengo una mala noticia. Si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. ¿Sí? O sea, el perecer está vinculado con el no arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, el futuro es un futuro de perecer. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Quiero saber que alguien está entendiendo lo que estoy predicando en esta hora. Si no os arrepentís, de manera clara lo dice, capítulo 13 de Lucas, versículo 3. Os digo, no antes. Si no os arrepentís, todos ustedes van a perecer igual que ellos. ¿Ustedes creen que Puerto Rico y los boricuas son más malos que los dominicanos? ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen que los dominicanos somos más buenos que los puertorriqueños? Y todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico y que debía ocurrir aquí también porque estamos en el mismo plano geográficamente ubicado y no nos ha sucedido. ¿Ustedes creen que los haitianos son más malos que nosotros? No. Si no nos arrepentimos, igualmente pereceremos como ellos.
Es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje bíblico. El arrepentimiento es lo que va a marcar la diferencia de la ira de Dios para con nosotros. El arrepentimiento bíblico desata alegría en el cielo. Hay felicidad en el cielo. Ahora que estamos hablando de arrepentimiento, en el cielo los ángeles están atentos, gozosamente escuchando que un pastor está hablando de este tema. Porque hay púlpitos que hace mucho tiempo que no hablan del arrepentimiento. ¿Alguien escucha lo que digo? Los ángeles se alegran. Y se alegran más, dice Lucas capítulo 15, versículo 10, cuando un alma se arrepiente. Hay felicidad y alegría en los ángeles, en el cielo. Después de una caída, la decisión más inteligente es el arrepentimiento. Amén. No importa la caída, no importa su dimensión, no importa su naturaleza. Después de una caída, iglesia, antes de seguir cayendo, porque no es verdad que un clavo saca otro clavo. No, un clavo lo que hace es que mete el clavo más para lo hondo. Un clavo lo que hace es que le rompe la cabeza al otro clavo encima del cual se está él martillando. Un clavo sobre otro clavo lo que hace es que le rompe la puntita al clavo que está siendo martillado. Un clavo sobre otro clavo lo que hace es que agranda el problema. Así que si usted tuvo una caída, en lugar de caerse sobre otra caída, levántese en gloria y en victoria y arrepiéntase y comience a hacer las primeras obras, como dice el Señor a una de las iglesias del Asia Menor. El llamado al arrepentimiento es un llamado que Dios nos hace. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Dile que está a tu lado, Dios nos ama. Y nos ama tanto que en lugar de darnos el castigo que nos merecemos, ¿sabe lo que hace? Nos tiende la alfombra del arrepentimiento. El arrepentimiento es una alfombra. El arrepentimiento es una llave que Dios nos da. Mira, estás perdido, no tienes dónde ir, te botaron de la casa, toma la llave de esta habitación, la habitación de mi presencia. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una muestra de la misericordia del Señor. Y me gusta cómo lo plantea Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, atención iglesia, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, dice el Señor. Le está hablando a una iglesia que se había enaltecido por todo su esplendor, por toda su riqueza. Se había engrandecido por todos sus canales de YouTube, por los millones de seguidores que tienen en sus redes sociales. Se había engrandecido por las fortunas acumuladas que esa iglesia tenía en todo ese tiempo. Y uno decía esto y leía esto de la Odisea 20, 30 años atrás, y uno se preguntaba, pero ¿cómo una iglesia iba a llegar a engrandecerse? Porque no la teníamos 30 años atrás, ese tipo de iglesias. Y hoy nos damos cuenta cuánta razón tenía el Señor a mandarle esta carta a la Odisea. Porque le dice, para que seas rico, ven y toma de mi oro y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Le está hablando a una iglesia que necesita arrepentirse. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios castiga al que ama, pero a ese mismo que ama le tiende la alfombra del arrepentimiento. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Gracias al Padre por esta alfombra del arrepentimiento que nos tiende. El arrepentimiento es la banderita blanca de la paz que Dios nos muestra en tiempo de guerra. Mira, yo sé que tú lo que mereces es que yo te destruya. Lo que tú mereces es que yo ejecute mi ira en tu contra. Pero mira la bandera de la paz. La bandera que mi Hijo conquistó para ti en la cruz del Calvario. Esa bandera es la bandera del arrepentimiento. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Wow. El arrepentimiento es un llamado que Dios hace para los tiempos en los cuales necesitamos una transformación radical.
cuando se ha perdido el camino, cuando el mapa nos lo quitaron, cuando el GPS se descargó, cuando no tenemos nada que nos ubique de manera georreferencial, ahí aparece el llamado de Dios al arrepentimiento. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie en esta hora, porque para nuestra nación este es un tiempo de arrepentimiento. Para nuestra amada República Dominicana este es un tiempo de arrepentimiento. República Dominicana y cada ciudadano de esta nación está convocado a una jornada de arrepentimiento. Necesitamos reencontrar nuestra nación con el Dios que nos dio nuestra nación. República Dominicana, cuando usted ve el gentilicio dominicano, su origen dominicano etimológicamente son los perrillos de Dios. Los caninos de Dios. Son las mascotas de Dios. Es lo que significa Domini en latín, Señor. Y la última parte de cana viene de canino. Nos vincula a ese mundo, pero a ese mundo de amor, como nos trata, como tratamos nuestras mascotitas. Que llegamos a amarla tanto, 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 que creemos que si nos faltan, tendríamos serias dificultades. República Dominicana es tierra de Jesucristo. Yo quiero en esta hora hacer una proclama desde este lugar, una declaración espiritual sobre República Dominicana. Hay unas personas que tienen unas banderas, quiero que se me las entreguen. Y quiero que la iglesia pase aquí al frente en este momento. Ellos confían en sus caballos. Ellos confían en sus carros. Nosotros confiamos en el Señor. Quiero que la iglesia pase, que no se quede nadie en los asientos. Esta es nuestra forma de hacer guerra espiritual y la vamos a hacer en esta hora. La vamos a hacer en esta hora. En esta hora vamos a pedir por la paz de República Dominicana. Quiero que pase toda la iglesia, por favor. En esta hora vamos a disipar los cielos de República Dominicana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a echar fuera todo principado, toda potestad, todo gobernador en las regiones celestes que quieran maltratar nuestra nación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento en República Dominicana. Hoy es día de arrepentimiento en República Dominicana. Y lo vamos a hacer desde acá, desde el centro de adoración Naco. Y lo vamos a hacer con estas banderas como señal clara de que esta nación le pertenece a Jesús. Esta nación le pertenece a Jesús. Le pertenece a Jesús esta nación. Nuestra nación es propiedad de Jesucristo. Y no aceptaremos ningún vaticinio infernal contra nuestra nación. No aceptaremos ningún pronóstico contrario al pronóstico de Dios para la República Dominicana. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. República Dominicana te pertenece, Jesús. República Dominicana te pertenece, Señor. Nuestros hijos te pertenecen. Nuestros hombres te pertenecen. Nuestras mujeres te pertenecen, Señor. Te pido perdón. Nuestros campos te pertenecen, Jesús. Nuestras ciudades son tuyas. Y busco tu Nuestros
quiero en esta hora leer lo que el profeta Oseas nos dice para estos tiempos. Para este tiempo hay una palabra profética y viene de parte del profeta Oseas. Capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice el profeta Oseas: habéis arado en impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, dice el profeta Oseas, porque confiaste en tu mano y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, dice el profeta Oseas. En tu pueblo se levantará alboroto, dice el profeta Oseas. Y todas tus fortalezas serán destruidas, como se destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Esta palabra profética nos debe mover a nosotros en este momento a levantar la misma oración que levantó el rey David cuando los vaticinios les eran contrarios. La misma oración en el Salmo 51, después de haber escuchado el decreto del profeta Natán. Dice la palabra que David oró: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta oración la estamos haciendo hoy en nombre de toda nuestra República Dominicana. Esta oración la estamos haciendo hoy en nombre de todos los que le han robado a este país. Esta oración la estamos haciendo en nombre de todos los empresarios y políticos que le han hecho daño a esta nación. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de República Dominicana. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estamos confesando en nombre de nuestro país. Y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifica tu pueblo con hisopo, y será República Dominicana limpia. Lava República Dominicana, y será más blanca que la nieve. Haz que República Dominicana oiga gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya, aleluya. Esconde, Jehová, tu rostro de los pecados de República Dominicana y borra todas las maldades de República Dominicana. Crea en República Dominicana, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de esta nación. No eches a República Dominicana de delante de ti, y no quites de República Dominicana tu Santo Espíritu. Vuélvele a República Dominicana el gozo de tu salvación y
espíritu noble sustente a esta nación. Entonces enseñaremos los dominicanos a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Libra a República Dominicana de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará la lengua de los dominicanos tu justicia. Señor, Señor, abre los labios de los dominicanos, y la boca de esta nación publicará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que República Dominicana te daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios de Israel. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana República Dominicana. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Rey. Sana nuestras 32 provincias, Señor. Sana los 158 municipios, Rey eterno. Sana los que gobiernan. Sana los que quieren gobernar. Sana nuestro pueblo. Sana nuestra tierra. Oh, aleluya. Sana nuestra tierra. 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 Fuera todo principado. Sana fuera en el nombre de Jesús. Todo caos, todo espíritu que venga a destruir nuestra nación, fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo lo que daña nuestro país, fuera en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra. Colocamos tu trono sobre República Dominicana. Y en medio de ese pronóstico y en medio de ese clamor, se escucha la voz de Dios que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alguien tiene que adorar al Señor en esa hora. Hay un pueblo que clama al Dios de Israel. Hay un pueblo que ora al Dios de Israel. Hay un Dios que se humilla en esta hora ante el Dios de Israel. El Dios de Israel sanará nuestra tierra. Sanará nuestra tierra. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a ti nuestro clamor, como tú nos lo has ordenado, y declaramos en el nombre de Cristo que tu trono se coloca
sobre toda República Dominicana. Que legiones de ángeles invaden República Dominicana para establecer tu orden, para en el nombre de Jesús quitar lo que no sirve y establecer tu poderío y tu autoridad. Hacemos vallado ahora por nuestra nación en el nombre de Jesús. Mueva su bandera, levante su mano en acción de gracias en esta hora. Sana nuestra tierra. Una vez más Dios nos mira. Sana nuestra Una vez más Dios nos mira. Dios nos ve. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Poder de Dios. Dios se mueve en este lugar. Sana Dios se mueve en este lugar. Dios se mueve en este lugar. Este lugar se convierte en el epicentro, en el centro de operación divina. Sana nuestra tierra. En favor de nuestra tierra. Aleluya. Créanos. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Jesús. Nos arrepentimos. Nuestra tierra. Nos arrepentimos como nación, Señor. Sana nuestra Y nos volvemos a ti, Jesús. Nos volvemos a ti, Señor. Sana nuestra tierra. Nos volvemos a ti, Señor. Sana nuestra tierra. Nos volvemos a ti, Jesús. Con tu amor. Nos volvemos a ti, Señor. Repita conmigo, iglesia, nos volvemos a ti como nación. Nos volvemos a ti como nación. Padre, nos volvemos a ti como nación. Nos volvemos a ti como nación. Nos volvemos a ti como nación, Jesús. Te entregamos esta tierra, Padre. Te entregamos República Dominicana, Señor. Pidamos la paz. Pidamos la paz por República Dominicana. Pidamos la paz por República Dominicana. Para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad. Pedimos la paz, Señor. Ahora me humillo. Te pedimos la paz. Tu rostro. Te pedimos la paz, Jesús. ¿A qué diré, Señor, sino a ti? Aleluya. Te pido la paz para mi ciudad. Pedimos Te perdón. pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y Aleluya. busco tu rostro. Perdónanos, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Toma a su hermano de la mano. ¿A quién iré, Tome a su hermano de la mano en señal de sino unidad en esta a hora. ti? En señal de ¿A unidad. quién iré, Señor, sino Representando a ti? toda la nación dominicana y a todos los dominicanos donde quiera que estén. Tomados de la mano pedimos la paz en esta hora. Tomados de la mano le pedimos al Señor por nuestro pueblo, para que su perfecta voluntad sea hecha realidad en nuestra nación, para que nuestra nación se arrepienta
Y hoy, en representación de toda la nación, nos arrepentimos y humillamos delante del Señor, para que vengan días de refrigerio para nuestra gente. En el nombre de Jesús lo declaramos. Denle un abrazo fuerte a su hermano. Denle un abrazo a su hermano. Denle un abrazo. Aleluya. Amén, no hemos despedido. No hemos despedido. No hemos despedido, no se vayan. Por favor. Gloria a Jesús. Claire, ven por acá, mija, por favor. Angeli, búscame a Joyce allá atrás, por favor. Joyce recibió un certificado de honor y le vamos a orar por ella. Amén. Es una de nuestras niñas, nuestras danzarinas. Forma parte del ministerio de danza de nuestra iglesia y queremos que ella sepa que nosotros estamos felices y contentos por sus avances. Amén. Así que cuando ella venga vamos a orar por ella y vamos a dar gracias al Señor por este reconocimiento que le han dado a Joyce, por su alto desempeño académico en el área de robótica. Robótica, señores. Un aplauso. Para que vean nuestros niños formándose, qué bueno. Felicitamos a Joyce por este reconocimiento que le da la institución y nosotros también como iglesia nos sentimos también contentos y felices, Joyce, por los avances que estás teniendo y te motivamos a que sigas creciendo, amén, creciendo tanto en el Señor como creciendo académicamente.